La segunda cosa que debemos hacer es no pensar. Queda de manifiesto que José no fantaseaba con esta mujer al desempeñar sus tareas. Habiendo tomado su decisión, la apartó de su mente tanto como era posible humanamente. Cuando nuestra mente deja claro que Dios condena un posible camino hacia el acto, debemos alejar de ella lo que nos está tentando y probando. No pensemos en ello, apartemos nuestra mente, llenémosla de pensamientos de Dios. No miremos, no toquemos, no hablemos sobre ello, tampoco oremos sobre ello. Después de todo, no hay nada sobre lo que orar porque Dios ya dio a Moisés su última palabra sobre el asunto en el monte Sinaí. Significativamente se nos dice que José rechazaba hasta estar con ella. Génesis 39:10. Eso fue un acto de valentía por su parte y muy difícil. Después de todo, él era solo un esclavo y ella era la mujer del amo. Podía ordenarle lo que quisiera. Pero José también podía ser un hombre cuidadoso, podía organizar su estilo de vida de forma que solo estuviera con ella cuando fuera estrictamente necesario. Si la mujer del amo requería cualquier cosa, José tomaba las medidas necesarias para hacérselo llegar por otra persona. El hecho de que ella tuviera que planearlo cuidadosamente para atraparle demuestra qué hombre tan sabio era. Sus estratagemas prosiguieron después que José hubiera escapado de la casa. Llamó a los sirvientes para que vieran el vestido de José, no en su mano, puesto que habría mostrado su culpa, sino junto a ella. Versículo 18. Ciertamente José y el nombre de Dios sufrieron temporalmente, pero la vindicación final de ambos tiene lugar claramente antes de que acabe la historia de este hombre íntegro. Debemos llegar a un punto donde planeemos la huida de lo que nos tienta al pecado. No hay nada más importante que el compromiso de un hombre o una mujer con las promesas del matrimonio. Hay muchos hombres que le hacen el juego a una adúltera al elegir a la secretaria equivocada, viajando en el automóvil equivocado o estableciendo el contacto comercial equivocado. Un matrimonio abierto no debería tener la aceptación actual, en la que cada uno es libre de tener sus propias aventuras, sino la de un matrimonio en que la lealtad absoluta lleva a una confianza absoluta y a una ausencia absoluta. Ni siquiera un atisbo de relaciones secretas. ¿Moralizantes? Resulta increíble lo sensible que se vuelve la sociedad ante cualquier comentario sobre los pecados sexuales de común acuerdo entre adultos. Condenamos el asesinato, el abuso de menores y la violación, el robo y la estafa. La mayoría se une en contra de estas cosas, pero si condenamos el adulterio nos dicen que no debemos juzgar los actos de otras personas. La explicación de esta paradoja es que nos imaginamos que el adulterio, al igual que las prácticas homosexuales y toda una serie de pecados sexuales, no hace daño a nadie mientras se practique entre adultos en pleno uso de sus facultades. No debemos intervenir con nuestros juicios moralizantes. El ángulo ciego de este razonamiento se encuentra en el hecho de creer que tal acción concierne solo a los que la llevan a cabo. Ninguna conducta entre dos personas les concierne a ellas solamente. Tarde o temprano, otros se ven envueltos. Como padre y marido, todo lo que hago afecta a mi familia, para bien o para mal. No existe tal cosa como una acción que sea moral o socialmente neutra.
Los horrendos efectos del virus del VIH son un testimonio de la imposibilidad de que la sexualidad promiscua sea moral o socialmente neutra. La aventura de un cónyuge casado siempre afecta a los hijos, padres, esposa, amigos, jefes o empleados, compañeros de trabajo y a la sociedad en general. Probablemente eso es lo que significa Números 32:23. Habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es en el contexto de los 10 mandamientos donde Dios introdujo la advertencia de los pecados que serían castigados hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. Cuando vimos ese versículo en el capítulo 4, comentamos que ese no es el decreto arbitrario de un Dios vengativo, sino que por medio de la ley de causa y efecto, las generaciones venideras reciben daños inevitables por los pecados de las generaciones previas. La tragedia del hijo de un drogadicto que muere nada más nacer, o peor aún, agonizando por causa del SIDA heredado, y el hijo asmático de una mujer que fuma demasiado, son ejemplos obvios de este principio de los hijos que son castigados por los pecados de sus padres. Éxodo 34:7. De la misma forma, un hijo emocionalmente atemorizado, criado por una madre que también está atemorizada por el adulterio egoísta de un hombre indisciplinado, puede criarse débil, indisciplinado y resentido, acarreando a su vez lo mismo a su propio matrimonio con desastrosas consecuencias, hasta la tercera y cuarta generación. Pablo hace la misma observación en Romanos 14:7. Ninguno de nosotros vive para sí. Claramente, el apóstol está pensando en la responsabilidad que tenemos ante el Señor por todos nuestros actos, pero el contexto es el de cuidar las conciencias de otras personas. Recordemos a los elefantes africanos. La sociedad insiste enseguida en hacer juicios morales sobre alguien que roba un automóvil, allana una morada o simplemente escucha la música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada. Pero al parecer el adulterio es asunto de cada uno. Cada sociedad tiene que establecer juicios morales, pero sin la palabra de Dios no tenemos una base firme de la que partir. Por eso sonaría impensable el querer promulgar leyes contra el adulterio y, sin embargo, pocos se opusieron a la ley que me obliga a llevar puesto el cinturón de seguridad cuando voy en automóvil. Debemos suponer que romper las promesas que ha hecho públicamente ante mi mujer tienen menos importancia que romperme la cabeza contra el parabrisas. En el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. Ese es el propósito de la palabra de Dios en general y de los 10 mandamientos en concreto, enseñarnos a distinguir entre lo correcto y lo erróneo, lo limpio y lo impuro, lo santo y lo pecaminoso a ojos de Dios. El adulterio es en todo lugar y todo momento impuro y pecaminoso.